primero tendríamos que ver, ¿no?, ese desgaste que veníamos conversando en el corte, quizás un poco el desgaste que ha habido o que hubo durante los últimos meses del año pasado. Parte de la estrategia, imagina uno desde afuera, del equipo de Guaidó, es tratar de reposicionar su figura, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Ahora, pareciese que también hay un juego, de nuevo, que se está concentrando mucho en la arena internacional y olvida los elementos internos que son primordiales porque el juego se está dando en Venezuela. Es decir, hay actores de diferente índole, hay actores internacionales, pero el juego se da interno en Venezuela. Entonces, pareciese que lo que estamos viendo es que no hay ningún avance, no hay ningún anuncio nuevo que pudiera incluso hacer que se movilicen sectores importantes de la población que apoya a Juan Guaidó o a la oposición históricamente en Venezuela. Entonces, ¿por qué? Porque ha venido creciendo una incredulidad, ¿no?, sobre la figura, sobre la propia estrategia, porque el año pasado también hubo anuncios, es decir, se cayó un poco, hubo una crítica, sobre todo en el año 2016, por ahí, al gobierno de Nicolás Maduro con respecto a anuncios que nunca llegaban, ¿no? El anuncio del anuncio del anuncio. Sí. Pareciese que la oposición, en la figura de Juan Guaidó, también está llegando a ese tipo de discurso que anuncia, e incluso no llega a anunciar nada concreto, en este caso, un poco pensando en que la estrategia en algunas ocasiones no se puede compartir de manera completa. Pero la oposición en este momento pareciese que no tiene una estrategia clara, ¿no? Y eso es lo que hace, o en mi opinión, eso es lo que hace que la mayoría de la gente no se movilice, no se siente identificada porque no ve en eso elementos concretos que permitan no solamente cambiar el gobierno nacional, sino también cambiar la situación del país, que esa es otra cosa, ¿no? Si la gente a veces se está preguntando también, ¿y para qué ya yo voy a salir? ¿Qué es lo que va a cambiar en el país si llegan otros nuevos actores, ¿no? Es decir, ya empieza a haber otros tipos de dudas que yo creo que están circulando gracias a este proceso de desgaste, o debido a este proceso de desgaste durante los últimos meses. Es decir, ¿crees que no hay estrategia? Internacionalmente la tiene, pero en lo interno Juan Guaidó no tiene una estrategia para abordar la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Es que, fíjate, internacionalmente uno pudiera pensar que la estrategia no es una estrategia elaborada tampoco, es una situación dada. ¿Qué quiere decir una situación dada? Que era previa a la existencia misma de Guaidó. Lo que hace Guaidó es encarnar un objetivo que tenían también ciertos actores internacionales con respecto a Venezuela, ¿no? Encarnarlo en el sentido de que, bueno, ahora hay una figura que le puede intentar unificar criterios y orientar una estrategia, o no, en este caso no orientarla, sino ejecutar una estrategia a lo interno. ¿Qué ha ocurrido? Que ese escenario internacional se ha mantenido medianamente estable, es decir, los países que se han mantenido neutrales, los países que han apoyado a Maduro siguen apoyando a Maduro, y los países que apoyan a Guaidó siguen apoyando a Guaidó. Es decir, ahí estamos de nuevo en un juego trancado. A nivel internacional estamos también en un juego trancado. Aunque él habla de mayores sanciones, cortar el contrabando de lo que denomina el oro de sangre, este fondo para Venezuela, es decir, esos serían como algunos elementos distintos. Restar apoyo político y económico a los países que respaldan a Nicolás Maduro, es parte de... Y otro punto importante, el desconocimiento a un proceso electoral fraudulento de las parlamentarias, que eso también vendría a abonar el terreno de la crisis interna, porque si ya hubo un proceso fraudulento por el cual no fue reconocido Nicolás Maduro, ahora tampoco se reconocería un nuevo parlamento, si se llega a la hay dos temas, para terminar con lo internacional. Quizás también una de las estrategias es horadar ciertos apoyos internacionales o neutralizar, ¿no? Ahora, yo creo que en este caso el gobierno de Maduro ha venido tratando de trabajar el escenario interno, ¿okay? Concentrado en el escenario interno, tratando de mantener las alianzas más fuertes e importantes que pueda tener, que pueden ser Rusia, que puede ser China, que puede ser Irán, que puede ser Bielorrusia, que puede ser otros países de la región que pudieran reconocer el gobierno de Maduro, pero está
más concentrado en los aspectos internos, de política interna, ¿no? Entonces, por eso yo incluso decía en estos días que la figura de Guaidó al gobierno también le viene bien. ¿En qué sentido? En el sentido de que finalmente uno de los elementos que permitió el desgaste mayoritario del gobierno durante los años 2016, incluso antes, para el triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional, es que no había una figura clara a la que el gobierno pudiera endilgar los problemas de la oposición o otros problemas del país, ¿no? Entonces era una figura difusa. Si ustedes recuerdan la campaña de la oposición para la Asamblea Nacional, para empezar el tema electoral de una vez, en el entonces fue una campaña casi que sin caras, sin candidatos. Fue una campaña silenciosa en donde era... Tal, exacto, ¿no? pero sin caras Sí. precisas, es decir, era una cosa difusa, ¿no? Y eso, fíjense, terminó dando los resultados que dio en aquella elección, que es digamos, la mayor votación que ha alcanzado la oposición en el país. Y podemos decir que con la figura de Guaidó, esa visión difusa sobre la oposición cambia. Entonces la estrategia también del gobierno cambia y permite un proceso de solidificación, digamos, también dentro de los sectores de gobierno y dentro de su propio discurso, ¿no? Entonces, habría incluso que evaluar. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay muchas susceptibilidades y hacer un análisis más o menos serio se dificulta a veces, pero habría que evaluar incluso para la oposición qué rol puede jugar realmente Juan Guaidó y si en algunos casos no le es funcional al discurso y a las formas políticas que el gobierno de Maduro viene ejecutando, ¿no? Mencionas la importancia que podría tener Juan Guaidó como figura para la administración de Maduro, pero este fin de semana también el viernes Maduro advertía que pues, Guaidó podría ser detenido si la justicia así lo determina, es decir, no lo ha descartado y se colocó eso allí en la opinión pública. ¿Cómo ves esta posibilidad? Bueno, yo creo que eso siempre ha estado sobre la mesa, ¿no? Es decir, si uno se va al tema jurídico y si vamos a plantearnos en el caso, somos gobierno, o sea, somos el gobierno actualmente y surge una oposición que se plantea que es otro gobierno, lo normal en otros países es que hubiesen ejecutado alguna acción jurídica, policial, más allá de si cumple o no cumple con la legalidad o la legitimidad, ¿no? Eso no se ha hecho y yo creo que una de las razones por las cuales no se ha hecho es la hipótesis que yo acabo de decir anteriormente. Es decir, la razón por la que no lo ha hecho es porque es funcional también a, al juego que plantea el gobierno, que necesita también una figura frente a ella, que en algún momento en 2016 fue Ramos Alup, por ejemplo. Si recordamos, en aquel momento fue cuando fue presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alup, él fue una figura así de contrapeso, pero después eso se volvió a diluir, porque las dos presidencias siguientes, tanto la de Julio Borges como la del, se me escapa el nombre Omar ahorita, Barbosa. de Omar Barbosa, Sí. de UNT, fueron un poco más mediáticamente bajas, pues sin tanto relieve mediático, ¿no? Entonces, Guaidó viene otra vez a levantar y a generar esa figura. Por eso yo creo que esas declaraciones, tanto de Maduro como de Diosdado Cabello en algunas ocasiones, tienen que ver con satisfacer ciertas demandas internas de grupos del chavismo, incluso de grupos del chavismo de a pie, que uno puede conversar en la calle, en cualquier parte, no partidistas ni siquiera, pero que dicen, bueno, ¿y por qué no lo han metido preso? Claro. Porque, digamos, en la discursividad del gobierno, por eso hay que pensar en esa, desde ahí, lo que están haciendo es realmente algo que está por fuera o al margen de la ley, ¿no? Entonces hay una exigencia, una demanda interna que no se satisface en lo concreto, pero se satisface discursivamente.